Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a hablar de las ventajas y desventajas que va a tener para tu organismo el que estés de forma habitual masticando chicle. El mascar chicle, como veremos en este vídeo, va a tener cosas buenas, para ciertas cosas hay que reconocer que es bueno, pero como todo en esta vida, para otras cosas va a ser tremendamente malo. Lo iremos analizando y seguro que al final de este vídeo vas a tener una idea más clara, más global, sobre todo lo que puede provocar o no provocar el chicle en tu cuerpo, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Una de las ventajas más claras y evidentes que tiene masticar chicle es que mientras lo estamos haciendo, mientras estamos ahí dale que te peco a masticar chicle, nuestra saliva se produce en mayor cantidad. Y en esta saliva hay presente muchos enzimas, como por ejemplo la lisozima, que nos va a favorecer el neutralizar muchos de los ácidos que tienen los alimentos. Y ya sabéis lo que ocurre cuando en nuestra boca hay mucho contenido ácido, pues que se va a dañar nuestra dentadura. Por lo tanto, masticar chicle es algo que se recomienda de forma generalizada para prevenir muchos problemas asociados a la bajada de pH en la boca, caries, periodontitis, gingivitis, etcétera, etcétera. Otro efecto positivo que tiene el masticar chicle es que reduce la sensación de apetito. Es decir, si después de comer masticas durante 20 minutos chicle, pues vas a tener menos tendencia a ir a picotear, ¿de acuerdo? Y encima, como te he comentado antes, el pH de tu boca se va a mantener más próximo a 7, es decir, no vas a tener tanto pH ácido en tu cavidad bucal. También tiene el efecto positivo, sobre todo en personas que tienen problemas estomacales, de reducirnos la acidez gástrica. Básicamente porque mientras masticamos, como os comentaba en el primer beneficio, se va a producir mucha saliva, esa saliva baja vía esófago hasta el estómago y neutraliza los excesos de producción de ácido clorhídrico, o vendría a ser, salvando las distancias, como un pequeño omeprazol. No tiene la eficacia del omeprazol, pero sería, para que me entendáis, de un efecto más o menos similar, aunque a mucha menor escala, cuidado, no digo que sea el chicle, el sustituto del omeprazol o de la ranitidina. Se ha visto también que masticar, sobre todo chicle sin azúcar, reduce la sensación de estrés y de ansiedad en la persona que lo mastica. Es decir, digamos que sería una forma de liberar nuestra ansiedad. Masticando ahí dale que te pego, pues se ha visto que tiene este efecto de reducir la sensación de ansiedad y de estrés. Y luego también es un excelente vehículo de sustancias que nos permiten, por ejemplo, dejar de fumar, los famosos chicles con nicotina, que te los vas masticando y se va liberando cantidades de nicotina, de manera que tú pierdes o va disminuyendo tu necesidad de fumar. También se ha utilizado chicles para diabéticos con metformina, un medicamento que se va liberando poco a poco del chicle, de manera que esa liberación poco a poco va haciendo que la glucosa se mantenga baja y no tengas problemas asociados a la diabetes, etcétera, etcétera. En ese sentido, es un vehículo adecuado para aplicar cierto tipo de medicación a un paciente. Pero también el chicle tiene muchas desventajas. En muchas situaciones veréis también que no es positivo tomar chicle. Por ejemplo, en el caso de los chicles sin azúcar, es muy común que se sustituya el azúcar por sorbitol. Y el sorbitol es un producto que tiene asociado o va a provocarnos en nuestro organismo la aparición de diarreas, ya que de por sí el sorbitol es un potente laxante, con lo cual personas que de forma continua mastican chicle, pues van a tener una pérdida de peso básicamente porque van a tener posiblemente mayor posibilidad, valga la redundancia, de tener una diarrea crónica. Otros chicles, en lugar de llevar sorbitol, llevan otros edulcorantes que en su composición tienen ciertos niveles de fenilalanina. Y la fenilalanina es un tóxico que si tú de forma habitual tomas mucho o masticas mucho chicle, la fenilalanina influye sobre el desarrollo del cerebro. Es decir, se ha visto que en niños, sobre todo, que de forma continuada estaban todo el día, dale que te pego a comer chicle, a masticar chicle, pues había un déficit en el desarrollo adecuado de su cerebro.
también se ha observado que masticar chicle de forma continuada no deja de ser una agresión contra la articulación temporomandibular, ¿eh? Esta articulación que tenemos aquí, que cuando masticas notáis que aquí se mueve, esto es la inserción de nuestra mandíbula con el hueso temporal. Y esta articulación, pues de estar machacándose todo el día, pues puede desgastarse y generarnos procesos tremendamente dolorosos. Y luego también, y esto hay que ser consciente, y es un problema ya más de ciudadanía ligado al propio alimento, es que el chicle tenemos la mala costumbre, o se tiene la mala costumbre de tirarlo directamente al suelo. Esto no es solamente un problema de que se pegue y demás, sino que es una fuente brutal, muy importante de contaminación de patógenos. Pensar que en nuestra boca pues hay bacterias, muchas de ellas positivas, pero otras negativas. Y cuando tú depositas el chicle en el suelo, en un rincón, etcétera, etcétera, las bacterias en ese chicle están como, vamos, como un pez en el agua, van a proliferar. El chicle hay que cogerlo, envolverlo en su envoltorio con el cual venía y arrojarlo a un recipiente de una basura, etcétera, etcétera. Pero si lo dejas en el suelo, vas a hacer que puedan haber contaminaciones, ya sea del suelo, ya sea de agua, si se pone a llover, etcétera, etcétera. Y, oye, pues no está claro. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.